Eh, el Pato Mans se está recuperando, es una recuperación larga y hoy recibimos de la misma región donde se está recuperando Patricio Mans. Él lo hace en Concón y hoy falleció en la quinta región un querido amigo, un querido compañero de muchas jornadas, de muchas luchas, un guitarrero por excelencia, Juanito Tavilo. Él tenía militancia, sí, militancia en el Partido Comunista durante toda su vida, en todas las manifestaciones. Durante estos días veíamos imágenes que nos enviaba su hija, que se lo llevó para que se recuperara mejor, junto a ella en la quinta región del país, como guitarra en mano, ahí en silla de ruedas, seguía animando, seguía cantando Juanito Tavilo. Tuvimos la oportunidad, ¿no?, de conversar muchas veces cuando él fue llamado a servir a su comunidad, a los niños. Encantaba a los niños, enseñarle a los niños. Él fue conductor de los buses amarillos, sí, los buses amarillos, el transporte escolar. Ahí estaba Juanito Tavilo. Se fue a descansar. Nos dejó un gran recuerdo, un gran legado, un gran espíritu de lucha. Siempre presente Juan Tavilo. Conversábamos recién con Gonzalo Sáez, el presidente del Colegio Médico, y él también se refería a una psicóloga porque se refería al tema psicológico de este coronavirus que tan brutalmente ha golpeado al mundo durante los últimos 7, 8 meses transcurridos ya de este año 2020. Magallanes, desafortunadamente, ¿no? En esta oportunidad hubiéramos querido ser la excepción de la regla, no lo fuimos. Hemos experimentado un contagio multiplicador de manera permanente y hemos perdido a muchos. A lo mejor no nos hemos dado cuenta. Cuando llegue la hora del reencuentro, para volver a tomarnos el café, para volver a brindar con un vino por la vida misma y pasemos la lista de los que faltan, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de ausentes que van a haber ante el recuerdo y ese llamado. Y para hablar de estos temas tenemos en la línea una querida amiga, Evelyn Gómez, psicóloga de profesión, pero es una amiga de entrañables afectos, con el afecto de siempre, siempre con afecto. Evelyn, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Bien, Vladimiro, ¿me escuchas bien? Te escucho bajo. ¿Me escuchas bajito y ahí un poco más? ¿Mejor o no? No, es un problema, no es un problema, es un problema parece de tu computador, ¿no? Del correo, porque lo hicimos a través del correo, pero intentemos la conversación. Evelyn Gómez está con nosotros y yo quiero conocer tu mirada respecto a cómo ha golpeado la pandemia en ese terreno, en el terreno psicológico, a la gente fundamentalmente que ha debido permanecer durante largo tiempo en cuarentena. Yo recuerdo en oportunidades anteriores haber hablado de este tema contigo y hablábamos, ¿no?, de los niños, hablábamos de la violencia intrafamiliar, cómo iba en alza en aquellos tiempos el consumo del alcohol, hablábamos de la afectividad, de la sexualidad en este periodo de pandemia, pero hablábamos cuando la pandemia estaba en 3 meses, 4 meses, cuando recién arrancaba, estaba en la medianía del arranque. Hoy, después de 7 meses, ¿cuál es tu concepto respecto a lo que psicológicamente ha significado en las familias chilenas y de Magallanes en lo particular, estas largas cuarentenas y este COVID que no se quiere arrancar, que no lo podemos hacer arrancar? A ver, hay varias perspectivas. Cuando tú me preguntas esto, la respuesta siempre es como pensar en caso a caso, porque obviamente a las familias en términos concretos les ha pegado de manera distinta. Pero lo que sí te puedo decir en términos más generales es que hay cansancio, por una parte hay cansancio, ¿cierto?, agotamiento, estrés, o sea, ganas de salir, de todas maneras, porque en el fondo este tema de la pandemia no solamente tiene que ver con
estar encerrado en tu casa, sino que tiene que ver con la privación de libertades fundamentales. Entonces, eso ha impactado de manera violenta en el psiquismo de las personas. Es una especie de pequeña dictadura, por decirlo así, en donde tú evidentemente ves que no puedes transitar con libertad, no puedes ir a trabajar habitualmente como lo hacías, ¿cierto? No puedes visitar a tu familia con la libertad que lo hacías. Hay muchas familias que todavía están con muchas necesidades de conversación. O sea, están pasando cosas que, independiente que nosotros, por suerte, que podemos plantearlo en los medios de comunicación, las familias no lo han conversado, no se han atrevido. O sea, por ejemplo, la misma situación de no poder celebrar sus cumpleaños, de no poder despedir a sus familiares, como bien tú lo decías, por los fallecimientos, de no poder celebrar las graduaciones, por ejemplo, de cuarto medio, tienen que ver con una modificación en los rituales sociales, familiares, en donde las personas están asumiendo duelos no solamente por el fallecimiento de sus familiares mismos, sino que tiene que ver con la pérdida de prácticas socioculturales que le daban sentido a la vida. Ahora, en pandemia hay más o menos comunicación en la familia y esencialmente en la pareja. Se presume de que debería existir más comunicación. De repente hay silencios prolongados, silencios profundos. ¿Será producto de la incertidumbre? ¿Será producto del temor? No solamente por la vida misma, sino cómo va a continuar nuestras vidas si continuamos. Bueno, tú sabes que es imposible no comunicar, es uno de los axiomas básicos de la comunicación, ¿cierto? Que no es solamente hablar, ojo, la comunicación no es solamente hablar. El silencio también comunica. Yo creo que esta pandemia para todos ha sido un cambio de paradigmas comunicacionales igual. Yo creo que a diario los papás, los hijos, las parejas han implementado pautas nuevas de comunicación, han buscado espacios, los que han podido hacerlo, ¿cierto?, para comunicarse de otra forma. Obviamente eso en términos positivos. Obviamente hay personas que no han podido desarrollar buenas herramientas de comunicación y han tenido crisis igual, a nivel familiar, a nivel de la pareja. Entonces sí creo que ha sido un periodo difícil de reorganización, ¿cierto? Y de asumir nuevos códigos comunicacionales que no estaban tan presentes o tan al análisis de las personas por la cotidianeidad, esto de verse siempre, de estar juntos. De hecho, yo he conversado con muchos papás y el teletrabajo ha posibilitado que estén más tiempo en el hogar, que puedan conversar más con sus hijos y que también se den cuenta de que antes conversaban poco o nada con ellos. Entonces también hay descubrimientos que han sido interesantes. Hay algunos que sienten que no les gustaría volver a trabajar, que les gustaría realmente establecer un nuevo orden para poder estar más tiempo con la familia. Entonces también nos damos cuenta de que esos nuevos códigos de comunicación también están impactando el psiquismo de las personas, ¿cierto?, para revalorar algunas cosas como dinámicas familiares o interacciones o relacionales que no habían sido valoradas porque estaban, digamos, en segundo plano por la obligación de la producción, el trabajo y la exteriorización. Evelyn, sabemos nosotros, sé yo, lo personal, ¿no?, que tú has seguido trabajando de manera remota, de que atiendes permanentemente pacientes, ¿no? No te voy a preguntar, ¿no?, ¿qué paciente? Todos los pacientes, pero debe haber un común denominador. ¿Hay algo que tenga un común denominador que se te plantee durante este tiempo de pandemia y a medida de que esta pandemia ha ido avanzando, que no hemos podido superar, que crece el número de contagios, que te vuelven a encerrar, entras y sales de cuarentena? ¿Hay temas que se te plantean y que ocurre en muchas familias de nuestra sociedad magallánica, de nuestra comunidad magallánica? Sí. Los estados de ansiedad, por ejemplo, son súper frecuentes. La sensación de encierro, que obviamente es real, no es una cosa imaginaria,
También algunos estados depresivos, yo diría que algunos estados depresivos más asociados con tristeza, más que con una depresión como fisiológica, tiene que ver con un estado de tristeza por perder algunas cosas, ¿cierto? Como quizás un duelo, o duelo por muchas cosas. Y también está la necesidad de expresarse, o sea, buscar a alguien con quien conversar algunos hitos que no se habían planteado antes y que no habían reflexionado antes mis pacientes y que necesitan conversar y revisar y ver cómo resuelven algunos conflictos que se están dando dentro de las propias familias. Estamos con Evelyn Gómez, siempre con afecto, aquí en Polar Comunicaciones, haciendo esta jornada de este día martes 13. Martes 13, no te cases, no te embarques. Yo creo que son muy pocos los que se embarcan, escasísimos los que se casan. No solamente porque sea martes 13, sino porque no existe la posibilidad hoy, ¿no? Más allá de las voluntades. Evelyn, y los niños en lo fundamental, ¿cómo han sido golpeados? ¿Cómo les ha cambiado la vida esta pandemia? Ahora que hemos escuchado estos días, ayer nada más, antes de ayer, el domingo, estaban en los programas televisivos el ministro de Educación, hablando respecto a la esperanza que el ministerio tiene, el gobierno tiene, de reiniciar las clases, de que las condiciones hay que adecuarlas, de que guardando los protocolos se debe volver lentamente al aula, lo que es rechazado por los padres y apoderados y también es rechazado por el colegio de profesores. Pero ahí están los niños y a los niños se les escucha poco. ¿Cuál es la experiencia que te ha dejado esta pandemia con ellos? Mira, yo veo a chicos desde primero... te vas, el internet nos está jugando una mala pasada, pero yo quiero que tú vuelvas, Evelyn, a conversar porque estamos hablando de un tema no menor, el tema de los niños con Evelyn Gómez, psicóloga, la que tenemos de manera remota. Ahora, no, es que ahora me tienes que repetir todo. ¿Me escuchas? Ahora te escucho bien, pero tendrías que repetirme todo porque no te pudimos escuchar. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora muy bien. Problema. Lo que pasa es que claro, la opinión de los chicos desde cuarto básico a cuarto medio en general es increíble, pero quieren ir al colegio, quieren volver a ver a sus amigas, a interactuar, digamos, en la misma sala de clases que tenían en mente. O sea, independientes de que sepan que no lo pueden hacer por el COVID, ¿cierto? Y para impedir la transmisión del virus, es como un deseo, es un deseo súper fuerte. De hecho, para muchas chicas, este año es el primer año en distintos colegios y no han podido conocer a sus compañeros. Hay poco de interacción para conocer a sus otros compañeros, entonces la forma de vincularse ha sido obviamente súper difícil. Entonces, si quieren volver a clases, tienen ganas de estar, pero también pensando en la pauta antigua, de cómo nosotros nos vinculábamos en las escuelas, ¿cierto? Sin mascarilla, con más libertades, jugando con las amigas, tomándose de la mano, saltando, corriendo. Yo creo que hay harto de eso. Si a ti te convocaran, perdón, Evelyn. Y hay mucho. No, ahora te estoy escuchando, pero clarito. Era un tema de micrófono, acercar el micrófono, te escucho clarito, bien. Si a ti te convocaran a una mesa social, a una mesa de conversación, para tomar definiciones respecto a volver al aula, ¿cuál sería tu recomendación pensando en las experiencias profesionales que tiene respecto a la condición de hoy de las familias y de los niños? Porque no solamente los niños tienen la ansiedad, también los padres se sienten agotados porque están haciendo una tarea para la cual no se habían preparado. Sí, mira, yo creo que por un tema de salud, hasta por lo menos que no exista la vacuna para evitar los contagios, creo que es súper imprudente volver al colegio, a menos que se pensara en generar
o cursos con súper pocos alumnos, ¿cierto? En donde hubieran jornadas en la mañana, media tarde y tarde, y además seguir ocupando la posibilidad de la enseñanza online. O sea, yo creo que esto va a tener que ser súper paulatino y como te digo, también defiendo la posición de los papás y los profesores que de alguna forma, a pesar de que están dando la pelea con esta complicación, saben perfectamente también lo que significa contagiarse de COVID. Es un tema requete contra complicado, porque tenemos experiencia, ¿no? Estamos viendo lo que están haciendo los países europeos. Unos abren un aula, cierran el aula. No hay políticas definitivas, rotundas. Recién lo conversábamos esto con Gonzalo Sáez, ¿no? Las experiencias que se viven en otras partes del mundo, los rebrotes. El tema está, claro, uno se pregunta muchas veces cómo vamos a activar la economía, cómo se va a reactivar el país con una cantidad de cesantes que va increciendo, cuando los créditos del Estado no llegan, porque han sido los propios trabajadores con sus recursos, no te olvides el 10% de los fondos acumulados en la previsión, de los propios fondos de cesantía, ¿no? Los trabajadores han tenido que subsistir. El Estado de 12.000 millones ofertados al país ha puesto 4.000, el resto lo han puesto los propios trabajadores. Pero no me quiero alejar yo del tema de los niños, pensando en la deserción escolar, porque esto sin ninguna duda va a tener deserción escolar. Mira, tú dices hasta que no llegue una vacuna. Yo no aconsejaría retornar al aula, y la vacuna puede llegar en marzo, pero puede llegar en julio del próximo año. Vale decir, estamos hablando de 1 año y medio, aunque algunos técnicos en la materia dicen que se puede hacer perfecto, técnicos en educación, especialistas en la educación, dicen que en 1 año se pueden hacer 2. Vale decir que el próximo año podría recuperarse lo que no se logró hacer este año 2020, y tú me dices la educación en condición remota, ¿no? A través del computador. Pero el otro día teníamos acá el CEREM de Educación. Aquí hay un 40% de niños que no puede trabajar de manera remota desde sus hogares. Vale decir, la brecha va a ser cada vez más profunda, Evelyn, entre los que tienen y no tienen para una mejor educación. Evelyn, ¿me escuchas? Yo he pensado, pienso en eso y lo he conversado. Sí, yo te escucho, yo te escucho, pero ahora no sé sí. si me escuchas tú. Ya. Ahora sí, lo que pasa es que igual yo creo que hay aquí planificación también a nivel estatal, que tiene que haber algo que es súper claro, y es que la educación online y el uso de las redes o del internet llegó para quedarse de manera fuerte y general. Pienso que el internet primero no debería ser un privilegio, no debería ser un privilegio ni la velocidad ni el acceso a ella. Debería estar subvencionada, me imagino yo, por no sé qué organismo, pero debería estar subvencionada. Y lo otro es que los aparatos de conexión, por ejemplo, como los computadores o incluso aparatos más simples como los teléfonos, ¿cierto?, deberían también ser un poco más baratos y perfectamente deberían estar al alcance de las personas que necesitamos, ¿cierto?, comunicarnos y estar en conexión, porque sin ir más lejos nosotros tenemos una de las conexiones de internet más malas a nivel nacional. Entonces igual es importante, y tenemos la fibra óptica no utilizada. Y pagamos mucho por los planes que usamos, y muchos papás también han tenido, como han perdido el trabajo, han dejado de pagar el internet. Hay muchos colegios que les han pasado también algunas conexiones, ¿cierto?, para poder hacerles clases a los chicos, pero obviamente nosotros estamos corriendo en contra con una realidad social que no podemos negar y que es súper importante hacerle frente. O sea, si la pobreza, la exclusión social se pone en primer plano, ¿cierto? Nosotros pensamos en una sociedad que integre a las personas, que piense en la tecnología, que haya un desarrollo científico. Nosotros tenemos que ser mucho más realistas, no podemos excluir, ¿cierto?, a las personas porque no tienen acceso a internet.
hay que buscar los medios para que esos niños, ese 40% de Punta Arenas que no está recibiendo clases, pueda recibirlo igual, como sea. Porque en el fondo también tenemos que darnos cuenta que podrían haber instituciones que incluso pudieran financiar a estos niños, a este 40% que no tiene computador, que no tiene internet. ¿Por qué no hacerlo? Si sabemos que hay un 10% de la población de Chile que se lleva el 50% de las riquezas del país, ¿por qué no hacerlo? Si al final es parte también de reducir la desigualdad social. Siempre con afecto, Evelyn. Hasta cualquier momento, ha sido un gusto. Un abrazo virtual, siempre fraterno y afectuoso, Evelyn Gómez. Un abrazo para todos y espero que estén muy bien. Chao, bueno, Evelyn. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Evelyn. Evelyn Gómez, psicóloga, estuvo con nosotros hablando de los efectos psicológicos que podría o está causando la pandemia también aquí en la región de Magallanes. Nos vamos a ir con el Pato Mans, siempre con afecto, con el Pato Mans, pero le vamos a informar de que terminó el partido que disputaban en Quito, ganó Ecuador. Los 3 primeros puntos de Ecuador que había perdido frente a Argentina, ahora le ganó a Uruguay por 4-2 Paraguay con Venezuela jugando el segundo tiempo, están igualando 0-0. La Argentina le ganó a Bolivia. Se viene luego el partido de Chile, pero antes, media hora antes, juega Perú, recibe el Lima junto al RIMAC a la selección del Brasil, y Chile cierra la jornada 9:30. Estaremos ahí hinchando por Chile a la distancia. Chile frente a la selección de Colombia, siempre con afecto, mañana a las 7:30 de la tarde. Hasta entonces. Entre gritos de alguacil me nubló un presentimiento al ver. Polar Comunicaciones, radio, televisión y